Buenos días, compañeros. Como estudiante universitario comprometido con el análisis ambiental, quiero compartir una reflexión sobre el impacto hídrico que tendrá la ampliación sectorizada de la autopista Medellín-Bogotá, proyecto previsto para el año 2026. La situación ambiental del recurso hídrico de este proyecto, en zonas de transición entre el Magdalena Medio y el oriente antioqueño, se caracteriza por su alta riqueza hídrica y ecosistemas sensibles. Esta zona ha sufrido derrumbes e inundaciones, reflejando eso la fragilidad de los suelos y la presión sobre las fuentes de agua. La ampliación de la vía implica intervenir taludes, cauces naturales, aumentando los riesgos de sedimentación y contaminación. Es importante mencionar en este contexto que los servicios ecosistémicos asociados en este proyecto y afectados, entre otros, son provisión de agua, regulación hídrica, con impactos como alteración de los cauces, deforestación y compactación de los suelos. Los ecosistemas hídricos están directamente conectados con los riesgos ambientales y las obras de infraestructura. La presión sobre los cauces, taludes y drenajes naturales generan impactos visibles, especialmente durante las temporadas de lluvia. En el caso de Puerto Triunfo, que se encuentra en una zona de riqueza hídrica atravesada por el río Magdalena y quebradas y humedales, observamos que la red natural cumple funciones vitales de regulación, recarga y soporte ecológico. Lo anterior evidencia la fragilidad de los suelos, la vulnerabilidad del territorio ante eventos climáticos extremos. Cada temporada de lluvia se convierte en un reto de movilidad y la seguridad de las comunidades. Entre los principales impactos esperados están la alteración de cauces naturales, la erosión de taludes, el aumento de sedimentos además, la contaminación de residuos por maquinaria y obras, pérdida de conectividad ecológica que pone en riesgo la biodiversidad acuática y ribereña. Además, el territorio ya ha mostrado vulnerabilidad frente a las lluvias intensas, con cierres viales por inundaciones, intensificando los impactos referenciados. La ampliación de la vía implica una mayor intervención sobre el paisaje. La maquinaria y los cortes de terreno muestran cómo el paisaje se transforma bajo presión. Por eso es urgente que el proyecto contemple sistemas de drenaje sostenible, protección de microcuencas y humedales, monitoreo permanente de caudales y calidad del agua, y una articulación efectiva entre las autoridades ambientales y los entes viales. Bueno, gracias compañero César. Entonces, siguiendo con lo que él venía explicando, yo quiero hablar de otro impacto que también es muy común cuando se proyecta una obra tan grande como es la autopista Medellín-Bogotá, y es el tema de la remoción de la cobertura vegetal. Cuando se habla de quitar cobertura vegetal, no es simplemente tumbar árboles. Normalmente se necesita despejar toda una franja para abrir la vía, hacer taludes, permitir el paso de maquinaria, montar campamentos. O sea, son muchas actividades que requieren un gran espacio. Y esa vegetación no es solo paisaje. Hay bioespecies, se regulan microclimas y se sostiene una buena parte del funcionamiento del ecosistema. Entonces, cuando se retira toda esa vegetación, uno de los impactos más fuertes es la pérdida de corredores biológicos. Esos corredores son como los caminos naturales por donde los animales se desplazan, buscan alimentos, se reproducen y se conectan con otros fragmentos de bosques. Cuando esos caminos se fragmentan, empiezan los problemas. Algunas especies quedan aisladas, otras cruzan la vía y pueden ser atropelladas, y muchas empiezan a acceder a zonas habitadas porque pierden su espacio natural. Eso afecta completamente la biodiversidad del lugar. Por eso el servicio ecosistémico directamente afectado es el mantenimiento de la biodiversidad, porque al perder la vegetación también se pierden refugios, alimentos, y toda la estructura que permite que esas especies sobrevivan. Además, la cobertura vegetal ayuda a regular el clima local, retener humedad y evitar erupciones, así que su pérdida también cambia ese equilibrio ecosistémico. Si el proyecto llegara a ejecutarse, ahí entraría varios actores responsables, por ejemplo, el ANLA, que se encarga de las licencias ambientales, y las corporaciones como Cornare, según la zona donde avance la obra. Ellos tendrían que revisar y exigir medidas como compensación forestal, restauración ecológica, monitoreo de fauna y, si es necesario, implementar pausa de fauna o estrategias para que los animales puedan seguir moviéndose sin quedar aislados de su zona. Esto ya se ha usado en otros proyectos y sería fundamental aplicarlo en este proyecto. Y bueno, toda esa pérdida de vegetación se relaciona de forma directa como lo que viene después de los movimientos de tierra. Así que, para continuar, doy paso a mi compañera Paula para que va a explicar cómo las excavaciones
pueden generar inestabilidad en los suelos. Por otro lado, se tiene que los movimientos de tierras y excavaciones al momento de ampliar la vía va muy ligada a la actividad de la remoción de la cobertura vegetal, pero en este caso se tiene una visión más allá de solo dicha remoción, pues aquí se estarían realizando excavaciones que van mucho más a profundidad y que generan estabilidad de las laderas, las cuales impactan de manera directa al servicio ecosistémico que da soporte en sí mismo para la formación y retención de los suelos, siendo este el principal afectado. Con dichas ampliaciones de la vía se ha determinado que dependiendo de la gestión que se tenga para las excavaciones puede representar un riesgo significativo o muy significativo, porque de acuerdo a las condiciones existentes, más allá de los percances del tema social, es un impacto que presenta de manera directa la afectación para la reducción de espacios físicos donde se presentan actividades biológicas, tal como hace relación a lo que mencionó la compañera Nicole. A través de los 19 kilómetros de proyecto se encuentran también diversos tipos de ecosistemas que pueden ir desde un bosque húmedo premontano y descender hasta un bosque húmedo tropical, atravesando muchos tipos de biodiversidades mucho más extraordinarias y complejas que pueden verse afectadas por estas remociones de tierras. Con esto se quiere decir que las excavaciones pueden afectar a más de un solo rango de biodiversidad, más si es un proyecto destinado a nivel nacional, a lo cual no solamente la entidad Cornare sería la más capacitada para regular la protección de los ecosistemas en esta área, sino que también la ANLA como entidad competente para otorgar o negar licencias ambientales y más que todo en proyectos de infraestructura vial como lo son estas de carácter nacional. A continuación vamos a ver a la compañera Chelsea para complementar más sobre los impactos identificados. Gracias, Paula. Yo continúo con otros de los impactos significativos que también pueden generarse durante la etapa de la construcción del proyecto, y es la ineficiencia en el manejo de los residuos sólidos, especialmente los escombros producto de las obras. Aunque el proyecto aún no se ha iniciado, este es un riesgo que se puede anticipar fácilmente porque es un problema recurrente en muchas construcciones de infraestructura en el país, y en este caso se vuelve aún más revelante porque toda la zona del proyecto atraviesa ecosistemas sensibles, como lo que menciona la compañera anteriormente. Cuando estos residuos no se manejan de forma adecuada, cuando se dejan acumulados sin clasificar o en zonas donde no deben estar, el suelo es el componente ambiental que primero se ve afectado. Los escombros compactan el terreno, reducen la infiltración del agua, alteran su estructura natural y disminuyen la disponibilidad de nutrientes. Con el tiempo, esto deteriora la capacidad del suelo para sostener la vegetación y para mantener procesos ecológicos básicos, lo que agrava la fragilidad de las laderas y el paisaje natural. Además, este impacto involucra a varios actores del territorio. Por un lado están las empresas contratistas, que son las responsables de separar, almacenar y transportar los residuos de manera adecuada. Están las alcaldías municipales, que deben definir y habilitar sitios autorizados para su disposición, y la autoridad ambiental Cornare, que realiza el seguimiento en cómo verificar que la normativa se cumpla, y también las comunidades rurales, que pueden verse directamente afectadas si estos materiales terminan cerca de sus viviendas, caminos o zonas productivas. Respecto al servicio ecosistémico más afectado, en este caso hablamos del servicio del soporte del suelo. Este servicio incluye procesos como la formación del suelo, la retención de nutrientes, la infiltración del agua y lo que es el soporte físico de la vegetación. Cuando los residuos se gestionan mal, todos estos procesos se alteran. El suelo pierde fertilidad, disminuye su vida biológica, aumenta vulnerabilidad a lo que es la erosión y reduce su capacidad de sostener la vegetación. Y si este manejo ineficiente se mantiene en el tiempo, el problema se vuelve acumulativo. Los residuos se dispersan, pueden acelerar procesos de erosión e incluso aumentar el riesgo de deslizamiento, lo que afecta aún más la estabilización del territorio. Con esto cierro mi parte y damos paso a la conclusión del grupo. Gracias. Bueno, y al final de cuentas, a pesar de que este proyecto representa un gran avance para la sociedad y la mejoría de la conexión entre dos de las mayores potencias económicas a nivel nacional, como lo son Medellín y Bogotá, es un proyecto demasiado reciente que sigue en discusión y que es necesario que se haga la identificación de los posibles impactos ambientales a través de que se vaya desarrollando la obra, para que haya una implementación de planes con enfoque ambiental y que se puedan proteger los recursos naturales en general.
De este modo se puede procurar que los servicios ecosistémicos se mantengan en equilibrio con la ayuda de las diversas instituciones y también de las comunidades de la mano con una buena gestión ambiental. Y así como lo menciona el compañero César, la infraestructura no puede avanzar a costo del equilibrio hídrico. Como estudiantes debemos promover una visión crítica y técnica que priorice la sostenibilidad y el respeto por los ecosistemas. Ante este panorama, urge una planificación territorial con enfoque ecosistémico. Es necesario integrar el conocimiento técnico, la gestión ambiental y la participación comunitaria para proteger los recursos hídricos y reducir los riesgos. Se necesita un desarrollo que respete los ecosistemas.